tu Espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a la gente: yo soy el pan de vida, el que viene a mí jamás tendrá hambre, el que cree en mí jamás tendrá sed. Pero ya les he dicho que ustedes me han visto y sin embargo no creen. Todo lo que me da el Padre viene a mí, y al que venga a mí yo no lo rechazaré, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió. La voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y que yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Que yo no pierda nada. Cero pérdida. Esa es la voluntad de Dios. O sea, Dios le encomendó a Jesús que el Padre le encomendó al Hijo que salve a todos. A todos es a todos. Y por eso Jesucristo tiene pasión por salvar. Y por eso si uno solo se pierde, ya no se está cumpliendo la voluntad del Padre. Por eso Jesucristo está intercediendo constantemente en favor de nosotros para que ni uno solo se pierda. Y creo que nosotros, que lo seguimos, tenemos que hacer lo mismo, interceder. Y nunca dar por perdido a nadie. Esta no tiene arreglo. ¿Sí? ¿No es cierto que hay veces que pensamos así? Menos 10. Es fuerte. Acá hay dos expresiones muy fuertes. La voluntad del que me ha enviado y después insiste, esta es la voluntad de mi Padre. ¿No? La voluntad del que me ha enviado es que yo, dice Jesucristo, no pierda nada de lo que Él me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad del Padre. Yo quería hablar un poco de los hechos de los apóstoles, pero no me cohibí de hacer este comentario. Quiero hablar de esta frase. Después de la muerte de Esteban se desencadenó una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Se desencadenó. Cuando leí esta frase me acordé algo que ha ocurrido como una constante en la historia de la iglesia. En la historia de la iglesia ha habido muchas veces olas persecutorias. Y me acordé también de una imagen de una película, la película La Pasión de Cristo. ¿Se acuerdan del momento en que lo vienen a arrestar a Jesús? ¿No? ¿Sí? ¿Se acuerdan? A ver, ¿quién se acuerda cómo era el momento en el que lo vinieron a arrestar a Jesús? Según la Pasión de Cristo. Santa Cena. Bueno, no, Santa Cena no. En el momento en que lo vienen a arrestar, en el huerto, cuando estaba en el huerto. ¿Se acuerdan? La película empieza de hecho en el huerto. Está haciendo oración. La última de pasión no la vi. La Pasión de Cristo de Mel Gibson. No la vi. ¿Nunca la viste? No. No sé si vas a ir al cielo. Tengo la palabra. Bueno, sí, ya está. O Mel Gibson me va a contar mejor. Pero la vieron hasta los presos 500 veces, tío. ¿Quién la vio la película esa? Yo la vi. Bien. Fuimos con todas las chicas que me daban. Al cine, al Coto. Yo también la vi al Coto. En el Boulevard. Bueno, ¿cómo era? Yo les recuerdo, están ahí los soldados, que son los soldados de la guardia del templo, con esos casquetes así muy
especiales. Y está el momento en el que llega Judas, Jesús está de pie después de la oración, vienen con antorchas, fuego, noche oscura, y se acerca Judas y le da un beso, ¿no? Y están los soldados ahí. Jesús está indefenso, no está en postura de defenderse, está indefenso, está entregado. Pero están todos los soldados como indecisos. Y un momento de indecisión. Yo me acordé de esto esta mañana clarísimamente. Hay un momento en que los soldados están indecisos. ¿Qué hacemos? ¿Viste? Porque es como que da la impresión de que están midiendo las fuerzas de Jesús. ¿Se va a defender? ¿No se va a defender? A ver si todavía hace un milagro. ¡Oh! Y quedamos todos. O sea, como que los soldados tienen miedo de actuar. Y eso que tienen armas, que tienen cadenas, que son muchos, que Jesús es uno solo. Pero hay un momento en el que uno de los soldados, ¿viste?, se atreve y se abalanza contra Jesús y lo reduce. En ese momento se desencadena una furia física contra Jesús, muy grande. O sea, no solo lo prenden, no solo lo arrestan, sino también se empiezan a burlar, lo empiezan a golpear, lo empiezan a torturar. Se desencadenó una furia que estaba hasta ese momento encadenada. Y mirando la historia de la Iglesia, uno ve que ha habido como también olas. En la década del 60, cuando reinaba, primero en la década del 50, reinando el emperador Claudio, se desencadenó una persecución contra los judíos que se peleaban por un tal Cristo. O sea, una división interna en la comunidad judeo-cristiana de Roma, que provocó que Claudio expulsara a los judíos de Roma. En la década del 60, Nerón quemó la ciudad y se desencadenó una furia inmensa contra los cristianos, porque Nerón le asignó la cuenta de la factura del incendio de Roma a los cristianos. O sea, todos los romanos odiaron a los cristianos, los persiguieron, los torturaron, los llevaron presos. En esa gran persecución murió Pedro y poco después Pablo. En la década del 90, Diocleciano, otro emperador, desencadenó una furia inmensa contra. O sea, fíjese, no es que en los siglos, esos primeros 3 siglos del Imperio Romano y del cristianismo, constantemente la Iglesia fue perseguida. Hubo olas de persecución muy violenta que después se tranquilizaban. Hubo muchos momentos de paz, de tranquilidad, en donde los cristianos no estaban perseguidos, pero hubo momentos en los cuales la furia se desataba y había muertos a centenares. Y uno mirando la historia, yo no conozco muy bien la historia del Oriente, pero por lo que he podido saber, la historia del cristianismo en Oriente, por ejemplo, en la Tierra Santa, en Persia, también ha habido olas de persecución. Se desata la furia y después se calma. Y mirando también la historia humana, no solo del cristianismo, el genocidio armenio, que recientemente fue reconocido oficialmente por el Papa, el primer genocidio del siglo XX, también fue una locura de furia que se desató y en poco tiempo provocó casi 1,5 millones de muertos, además de los desplazados, muertos no solo soldados, combatientes,
mujeres, niños, ancianos, muertos por la espada del odio. El genocidio de Ruanda en el año 94, en donde se mataron entre los Hutus y los Tutsis, en donde se quemaban iglesias llenas de cristianos que estaban el domingo rezándole a Jesús, católicos y evangélicos. La furia étnica. Mirando un poco la historia, ¿cuál es la idea que quiero transmitir? A ver, la violencia está siempre en la humanidad. Eso es un dato. La violencia está siempre. No ha habido, desde el punto de vista humano, un día en el que no haya habido violencia, al menos, pero la violencia está contenida. Basta que alguien se atreva a romper el límite que la contiene para que por ese agujero se escape la violencia personal y social que hasta ese momento estaba contenida. Y la revelación que quiero transmitirles es esta. Yo pensaba, meditaba sobre estas cosas. Y me vino esto que es como una revelación. No es el diablo el que provoca esa explosión, toda esta bronca. No, eso basta a los hombres. Pero ¿qué hace el diablo? Saca el límite. Sabe sacar un límite muy preciso. Sabe que por aquí va a reventar el forúnculo de la violencia humana. Y una vez que revienta el forúnculo, ya, para hacer el mal no necesitamos del diablo. Pero ¿qué hace? Sabe dónde está el forúnculo maduro, el forúnculo de la violencia, del odio, de la furia. Sabe dónde está maduro para hacer un pequeño touch. Por eso yo miraba esto, opa, mirá vos, bastó que mataran a uno, Esteban, para que se desencadenara una furia terrible en donde muchos murieron y en donde muchos cristianos de Jerusalén tuvieron que huir dejando sus propiedades, donde dice el texto, todos se dispersaron, todos, a excepción de los apóstoles. La primera gran persecución de la Iglesia a nivel general ocurrió poco tiempo después de que la Iglesia empezara a hacer su camino. Vamos a hacer, Pablo debió convertirse aproximadamente entre el año 36 y 37, que la pasión de Cristo fue en el año 30, 6 años. Hubo 6 años de crecimiento y de primavera y de paz. A los 6 años, la Iglesia de Jerusalén ya estaba madura para sufrir por Jesús.